El Instituto Nacional de Neuroeducación y su división corporativa presentan Neuromanagement, gerenciando con la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles. Estamos ya entrando en una etapa muy interesante, sobre todo en los medios digitales, y esto es a través de nuestro nuevo proyecto que vamos a estar compartiendo con ustedes, que es a través precisamente de estos medios que nos da la tecnología para poder llegar cada vez a mayores personas sobre, obviamente, el rubro en el que nosotros nos dedicamos, que es la consultoría, el acompañamiento, el coaching, pero sobre todo la formación y capacitación en el tema de neuroventas. Me da mucho gusto saludarles, mi nombre es César Lanís y empezamos con estos temas de los podcasts que nos van a ayudar a hacer un medio precisamente que agregue valor. Agregar valor hoy significa dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Muchos han sido los andares, los años, pero sobre todo la experiencia que he tenido a través de la formación, asesoría y consultoría en el tema de ventas en las diferentes industrias, y esto nos da los alcances como para poder aportar, ¿verdad? Se dice que el conocimiento que no se comparte pues no es conocimiento, y eso es importante porque hoy en día, ¿quién no quiere seguir aprendiendo en el desarrollo precisamente de las ventas? Que es algo muy interesante, sobre todo es un arte, ¿verdad? Dicen que es un arte en el que nosotros que nos dedicamos a este medio aprendemos, nos compartimos, nos liberamos, pero también nos conciliamos. Pero algo muy importante es que esto, pues evidentemente como toda profesión, se va especializando uno con los años, con el tiempo, con la madurez y con la conciencia que evidentemente esta profesión da, que para muchos es una oportunidad muy importante en la escalada económica, pero también en la escalada del conocimiento, porque pues si bien es cierto que esto es parte de un proyecto, un trabajo, de una institución, de una empresa, pues somos nosotros los seres humanos que externamos a través de nuestras habilidades y nuestras capacidades precisamente este tipo de experiencias, y mucha gente que entra al mercado laboral y en específico en área comercial pues quieren de los consultores, de las personas con experiencia, pues que compartan, ¿verdad? Compartan sus experiencias porque es una manera también fácil de llegar al punto donde nosotros queremos. Muy bien, les damos la más cordial bienvenida. Este es uno de nuestros primeros proyectos. Va a haber muchas sorpresas, vamos a hablar sobre temas relevantes, sobre neuroventas, vamos a hablar sobre las ventas en el mundo, sobre la industria, pero sobre todo vamos a ver también un poco de economía, que tenemos que entender cómo se maneja la economía en nuestro país, porque eso también es parte importante de cómo tenemos que entender cómo se mueven los mercados. Bueno, si bien es cierto que hoy estamos atravesando sobre una crisis muy complicada, es una crisis derivada precisamente sobre la pandemia, pues hoy en día esta pandemia nos revela precisamente cómo los eventos fortuitos, cómo los eventos que llegan de la noche a la mañana, de alguna manera generó caos, generó crisis a nivel mundial, y solamente reveló precisamente las crisis sanitarias, las crisis de política de salud, reveló lo que de alguna manera no habíamos estado preparados, pero sobre todo no habíamos estado avanzando. Obviamente en los temas del desarrollo que tiene que ver en la economía, precisamente para poder prever este tipo de circunstancias. Si bien es cierto que la economía está obviamente en condiciones muy complicadas, para decirlo de una manera suavecito, hay un mercado contraído, obviamente esto está afectando por un lado el desempleo y por otro lado, pues también está afectando el consumo, y esto evidentemente afecta obviamente la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto que en el 2019 lo que se había en los primeros 4 o 5 meses, los niveles del índice de crecimiento en empleo, pues en este 2021 pues ya se perdieron. Ya se perdieron porque, evidentemente esta economía que va en descenso, pues precisamente ha generado una serie de condiciones económicas muy complicadas. Obviamente va a haber mucha mortandad de empresas, se siguen perdiendo empleos, pero sobre todo, yo creo que lo más importante aquí es entender que este tipo de eventos que nos delatan cómo es que nosotros estamos, pues va a definir entre los que están más preparados o los que están preparándose, pero sin embargo los que tienen esas condiciones para seguir preparándose para poder enfrentar lo que de alguna manera será muy complicado negar. Si bien es cierto que los cambios, lo platicaba en la mañana en un desayuno que teníamos, que tuve la oportunidad de ser invitado, platicábamos precisamente que debe de haber mucha humildad en los empresarios de reconocer que lo que hacían ya no ayuda, que lo que hacían ya no funciona, y la humildad de reconocer que necesitan ayuda, ¿no? Decía que la crisis es un significado, crisis es igual o sinónimo también de oportunidad, y lo tenemos que ver como una filosofía también de vida. Pero también algo bien importante es que la crisis solamente vino a acelerar y a desaparecer a los malos negocios.
Si bien es cierto que la crisis aceleró lo que ya no estaba funcionando bien, también la crisis aceleró aquello que ya no está de alguna manera funcionando bajo una economía normal, sobre un flujo de dinero activo, bajo una cartera de clientes importantes. Simplemente la economía, obviamente al verse contraída, la crisis solamente aceleró a desaparecer a las malas empresas. Importante reconocer también que los éxitos del pasado no nos garantizan los éxitos del futuro. Importante reconocer que tenemos que transformar, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que entender que lo que hacía ya no funciona, debo de tener nuevo conocimiento. Que también esto es parte de lo que vamos a ir platicando sobre este nuevo episodio que me han pedido y que yo he tenido también las ganas de poder hacerlo para compartir precisamente el conocimiento como un constructo, como un puente, como un vínculo del crecimiento empresarial. Si bien es cierto que la educación y el conocimiento es un buen pretexto de movilizador social, también es cierto que el conocimiento también es un trampolín para el crecimiento. Entonces, importante dos cosas: el éxito de tu pasado no te garantiza con estas crisis el éxito del futuro. Reconocer con humildad que ya lo que hago ya no funciona y que la pandemia solamente vino a acelerar lo que ya estaba y que de alguna manera vino a desaparecer a las malas empresas. Creo que con estos 3 puntos interesantes quiero dar inicio precisamente a esta intervención que habla precisamente sobre el tema a lo cual pues vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Cómo aumentar las ventas en esta época de pandemia, ¿no? Cómo vamos a aumentar las ventas en esta época de pandemia. Y muchas gracias a las personas que de alguna manera me escribieron para desearme mucha suerte en esta nueva aventura. Bueno, pues sabemos muy bien que cuando tenemos ganas y sabemos muy bien cuando tenemos el deseo y el interés, siempre sabemos muy bien que la perseverancia y la constancia es parte fundamental del resultado. Muchas de las herramientas que enseñamos en Neuroventas, hay una que me encanta que dice que todo lo que nosotros sembramos, tarde que temprano lo terminamos cosechando. Y esto es parte de lo que queremos sembrar, y tarde que temprano el tiempo, el gran maestro, nos dará pues la razón de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hoy las ventas son responsabilidad de toda la empresa y toda la empresa tiene que mirar un bien común, sobre todo con los valores que consoliden precisamente el objetivo a donde nos dirigimos. Y qué mejor que hoy en nuestra nueva sesión, en nuestra primera sesión, el cómo aumentar las ventas en época de pandemia, ¿verdad? Que eso es súper, mega importante, sobre todo por las ideas que muchas personas, la pandemia es igual a renovación, a transformación, pandemia es igual a crisis, crisis es igual a oportunidad. Y lo tenemos que entender de esta manera como una filosofía de vida. En los entrenamientos que tenemos la oportunidad de compartir, decimos que el que no está fracasando no está creciendo, en el buen sentido literal. Las crisis, como los fracasos no nos hacen un fracasado y las crisis solamente revelan esas oportunidades. Entonces, importante la filosofía, entender que cada crisis es un escalón precisamente que me está llevando a madurar más el carácter, pero sobre todo a lograr resultados en función precisamente de la oportunidad que tengo de ser un observador consciente, pero más un observador consciente responsable, que vamos a tener la oportunidad en su momento precisamente de comentar la diferencia entre un observador consciente y un observador consciente responsable. Alguien que escribe y dice, oiga, me gustó mucho lo que dice, los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro. Pues por supuesto, nosotros tenemos una cultura de la dejadez, tenemos una cultura de que entre mejor nos vaya. Fíjense, un fenómeno muy importante en los vendedores, que cuando tienen picos de éxito, hay un fenómeno muy interesante, se dejan a la dejadez, es decir, tenemos un pico importante de resultados y de repente, ¿qué creen que pasa? Nos dejamos de observar y nos relajamos. Y eso genera evidentemente que esa relajación, sin disciplina, sin ese control, sin ese orden, sin esa limpieza que de alguna manera vamos a practicar en alguna herramienta, ¿qué creen? Volvemos a llegar al lugar donde no hemos salido, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta importante en tiempos de crisis, porque un vendedor, alguien me decía en algún momento que el problema no era cambiar de trabajo, que qué le sugería. Y me gustó mucho la respuesta que le di, que fue muy consciente. Le dije, mira, cuando tú cambias de trabajo, tú eres consciente de tu habilidad, eres consciente de tu experiencia, eres un buen luchón emocional porque sabes distinguir tus necesidades y tus intereses. El problema es que cada vez caes porque te dejas de observar. El problema no es cambiar de trabajo, sino preguntarte qué estoy haciendo que me está llevando a este lugar. Entonces, cuando tú preguntas esto, pues obviamente vas a tener la oportunidad de tener la respuesta. ¿Qué estoy haciendo que me está trayendo a este lugar? ¿O qué me falta hacer que estoy llegando a este lugar? ¿O qué dejé de hacer que llegué a esta situación? Y es ahí donde nosotros tenemos sin duda que trabajar. La pregunta no es, obviamente, cuánto va a durar la crisis. La pregunta es qué voy a hacer, qué estoy haciendo, qué me falta cambiar, qué tengo que aprender. Una de las herramientas importantes en Neuroventas, sobre todo en consultoría con las empresas, les enseñamos esta parte de discernir entre poder ver, ¿verdad? Que hay comerciales,
agentes comerciales, agentes consultores, hay asesores, hay vendedores que tienen resultados. Bueno, vamos muy bien, tienen resultados y tienen éxito, ¿verdad? La pregunta específica sería que ellos saben algo que yo no sé y ellos hacen algo que yo no estoy haciendo. En el momento en que yo me doy la oportunidad de entender y discernir para sacarme de esa última experiencia inconsciente, donde está mucha gente muy atorada, es que hay que poder de alguna manera agradecer y sobre todo qué buena oportunidad encontrarte con una persona que está teniendo éxito. Lo importante no es compararte con ella, lo importante que enseño mucho en este tipo de consultorías es mirar y discernir. Tú tienes el mismo potencial que esa persona, la diferencia es que ella sabe cosas que tú no sabes y ella hace cosas que tú no haces. Y de esta manera nosotros entendemos que el conocimiento es el único recurso de verdad que tenemos como ventaja competitiva para competir en tiempos de crisis, el conocimiento. Si lo que haces ya no resuelve el problema, pues te tienes que transformar, ¿verdad? Y eso es súper importante. Y otra cosa también fundamental es que si usted está en el mismo lugar que ayer, es que usted tampoco está entendiendo nada, no ha comprendido nada. Entonces, creo que ese tipo de recursos que vamos a ir llevando poco a poco para poder reflexionar, el estado más alto de conciencia que alguien puede tener, sin duda, es la reflexión. Entender que la reflexión es parte del constructo de la comprensión de lo que nos sucede no es fácil. No es fácil porque tenemos una maraña del poco entendimiento, de pienso poco y reacciono rápido. Este tipo de crisis nos revela este tipo de crisis, obviamente de valores, crisis de conciencias, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos unas crisis también de valores. Hay gente que quiere aprender sin esforzarse, hay gente que quiere hacer las cosas sin el mínimo esfuerzo, sin la mínima interés de disciplina. Bueno, esto lo vamos a ir platicando, pues ahí no se puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces, el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo personal, el crecimiento en la parte de ventas, en la parte comercial, en la parte de neuroliderazgo, el crecimiento propio, el autoconocimiento, la autogestión, el desarrollo de la inteligencia emocional como instrumento importante de la toma de decisiones. Todo el tiempo tomamos decisiones en función de la emoción que más predomina. Todo este tipo de conocimientos, al conocerlos tendremos ventajas. Y la ventaja competitiva que un buen comercial, un buen vendedor debe tener es su conocimiento. Entonces, lo digo de una manera muy interesante, pero pues aunque todo el mundo sabe que la única ventaja, o muchos saben que la ventaja que vamos a tener ante este tipo de retos, crisis, y ante la competencia es nuestro conocimiento, pues muchos no le apuestan a capacitarse, muchos no le apostamos a entrenarnos, muchos no le apostamos a hacer un cambio, y esto pues genera unos contrastes, pues que los resultados son muy obvios, ¿no? Somos el resultado de nuestras últimas experiencias y bueno, y hacerlo entender esto a las empresas, empresarios, a los emprendedores, es algo que nos debe dejar muy claro que no se puede hacer nada sin el mínimo esfuerzo, sin la mínima memoria, sin el mínimo liderazgo, sin la mínima corrección, no se puede hacer mucho. La crisis de la pandemia nos vino a revelar todo este caos. Este caos ya existía, solamente veníamos nosotros replicando ese tipo de situaciones. Bueno, pues hoy la ola digital, pues tenemos que subirnos, la ola digital ya es ahora, tenemos que actualizarnos, modernizarnos, transformarnos, y lo interesante es ser humildes para reconocer que necesito ayuda. Y de ahí parten muchas cosas, muchas cosas parten, y eso es el interés de poder aportar esto. Hoy que les platico precisamente sobre este tema, bueno, pues no a todos nos gusta hablar de este tema, bueno, a muchos nos gusta hablar de este tema porque nos pone en condiciones de ponernos en la parte responsable. ¿Cuál es la parte responsable? De que el que toma acciones, el que toma obviamente herramientas, instrumentos y se pone a buscar resultados. Y la parte víctima, bueno, pues una persona a través de lo que dice revela evidentemente el cómo está y el cómo se siente. Usted se revela cuando usted habla y la calidad de lo que habla revela la situación en la que se encuentra. Esto evidentemente también usted lo debe de saber, yo lo sé, lo sabemos que finalmente nos dedicamos a estas formaciones, y lo interesante es que hoy la neurociencia a través del neuroliderazgo, el neuromanagement, a través del neuromarketing, ¿verdad?, nos revela precisamente que nosotros no vemos las cosas como son, sino las vemos como nos sentimos y las vemos como nosotros hablamos. Bueno, pues ahí le encargo que ponga atención en lo que dice, porque eso que usted dice en eso se convierte. Y lo decía un gran científico al cual tengo el interés de admirar mucho, que es Facundo Manes, al cual sigo, compro sus libros, leo sus libros, me sé todas sus conferencias. Es una persona que es admirable, sobre todo es un precursor del cambio de mentalidad, y él dice algo bien importante: sentipensamos, y eso es correcto. Ya en la psicología cognitiva conductual también en su base científica lo refuerza mucho, pero bueno, como nosotros pensamos, nos sentimos, y como nosotros sentimos, pensamos. Entonces depende de nosotros la calidad que tengamos en la educación de transformar lo que somos para entender que el mundo es un mundo en función precisamente de la economía de las ideas.
en la gestión de las emociones, en la inspiración y en la motivación. Entonces el neurovendedor hoy debe de saber cuáles son las nuevas herramientas que se necesitan para un mundo competitivo, pero sobre todo con la tecnología, con la transformación de la tecnología. Ustedes bien lo sabemos que la inteligencia artificial ya está dejando muy atrás a las personas comunes, a las personas promedio. Hoy la gestión de la tecnología, de la inteligencia artificial, está haciendo a través de los algoritmos funciones que un humano, de alguna manera, por decirlo de esta manera, hacía. Hoy estamos siendo sustituidos literalmente. Entonces la persona promedio va a desaparecer. Si usted es un vendedor promedio, que olvídese, va a desaparecer. Tiene que brincar a la ola digital, pero para brincar a la ola digital tenemos que empezar por estos puntos importantes de la transformación de la persona, ¿vale? Dentro de lo que quiero platicar con ustedes, me llama mucho la atención, yo quise seleccionar los puntos más relevantes sobre cómo aumentar tus ventas en esta época de pandemia. Y algo que me gusta mucho, y definitivamente, bueno, pues acabo de decir, creo que no es el uno, pero creo que la introducción que di es el principal. Te tienes que transformar, te tienes que cambiar, te tiene que caer el 20 y tienes que tener un conocimiento. El vendedor, dentro de tus atributos, debe tener pues, sus dotes de liderazgo, ¿verdad? Porque pues, es básico el liderazgo en función precisamente de su gestión en el ámbito empresarial, ¿no? Hay gente que me ha dicho, bueno, pues de entrada yo no me siento líder, pues ya ahí ya tenemos un conflicto de relación, ¿no? Lo importante del liderazgo es que casi nada o nada se hace sin liderazgo. Lo importante del liderazgo es el ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante entender algo fundamental. Uno de los puntos fundamentales para que tú puedas de alguna manera mantenerte y seguir avanzando es que tú tengas una relación con tus clientes y que de alguna manera logres ese binomio de confianza, ese binomio de liderazgo para poder fidelizar la confianza, fidelizar evidentemente el vínculo, pero sobre todo fidelizar la relación comercial con tu cliente. Entonces debemos enfocarnos en estar trabajando con los clientes, hacerles saber que estamos ahí, hacerles saber que estamos presentes, hacerles saber que somos parte de su proyecto, y lo interesante es hacerles saber que pueden confiar en nosotros. Lo interesante también es saber que qué estamos haciendo ante esta crisis, y el cliente también lo debe de saber. Entonces, cuando nosotros hacemos esa carta comercial, ese email diciéndole al cliente que estamos nosotros gestionando lo necesario para seguir contribuyendo a la mejora, contribuyendo al servicio, contribuyendo obviamente a nuestro servicio y mejorándole, el cliente se siente seguro y puede contar contigo. Lo interesante de nosotros es que nos escuche, que nos vea, ¿no? La escuela tradicional de ventas, bueno, pues en la vieja escuela, por así decirlo, pues era muy común, nada más te compraba una vez y después nada más nos encargamos en la mayoría de las veces en solamente recoger pedidos, ¿no? Y no digo que esto no siga sucediendo, simplemente estoy diciendo que para en esta época de crisis, pues aquí en la guerra y en el amor y en las ventas todo se vale. Una manera importante de poder fidelizar la relación con tu cliente, hazte presente. Importante, hazte presente. Interesante la ley del máximo esfuerzo. En un punto número 2 sería, bueno, pues vamos a platicar sobre buscar siempre nuevos clientes. Siempre me gusta mucho platicar diciendo, tus éxitos del pasado no te garantiza tus éxitos del futuro. Esto quiere decir que el hecho de que hayas tenido un cliente hoy o mañana no quiere decir que ese éxito va a generar permanencia. Entonces, una manera importante de entender que tienes que tener tu ley máxima mental es tu capacidad máxima de rendimiento. Seguir aprendiendo, elevas tu ley máxima mental. Nuevas herramientas, elevas tu ley máxima mental. Nuevos recursos, tú elevas tu ley máxima mental. Entonces, buscar nuevos clientes implica, como lo platicaba al principio, nuevos conocimientos, elevas tu ley máxima mental y buscar nuevos clientes. Definitivamente está el mercado contraído, poco dinero, mucho desempleo. Bueno, se lo platicas al momento, pero tenemos nosotros que generar la estrategia a través de la oportunidad que se llama crisis. Lo interesante de nosotros es atraer nuevos clientes y para eso hay técnicas, para eso hay maneras, medios, formas de fondo y de ancho que, como lo comentaba, tenemos que actualizarlo obviamente en las nuevas tecnologías, pero lo importante es que tengas tú por consiguiente un récord de avance de clientes nuevos. El cliente te tiene que ver, te tienes que hacer presente, tienes que agregar valor, tienes que modernizarte, actualizarte y tienes que darte cuenta que clientes, sí, los estamos buscando todos, pero el cliente evidentemente busca que le agreguen valor y busca obviamente que le resuelvas un problema, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos muy dados a contar lo que el servicio, nuestra empresa, pero no le hablamos de cómo nuestro producto o servicio soluciona su problema. Bueno, pues entonces a buscar nuevos clientes con una metodología, una nueva técnica, nuevas herramientas que nos permitan entender que el cliente busca que le resolvamos un problema a través de necesidades y estas necesidades que resuelven problemas lo hace tu producto y evidentemente tu producto soluciona un problema. Si alguien en venta sabemos muy bien que si hay soluciones es porque es un problema, ¿verdad? Entonces si tú
tu producto o servicio tiene soluciones, es porque soluciona problemas, ¿de acuerdo? Entonces es importante buscar clientes. Esto lo vamos a ir viendo con las nuevas maneras, obviamente, y técnicas y cursos y talleres que nosotros obviamente compartimos. Algo fundamental que también es muy importante es la renegociación con tus proveedores. Fíjense que algo muy importante para nosotros es buscar la competitividad sin sacrificar la calidad. Es complicado entenderlo porque no estamos acostumbrados. A veces sacrificamos el costo, pero sacrificamos la calidad y sacrificamos el servicio. Es complicado esa triada, pero sí es bien importante buscar la renegociación con los proveedores para buscar el mejor. Vamos a hacer una alianza que me permita a mí ser competitivo sin sacrificar evidentemente el servicio. Los servicios muy castigados, tarde que temprano la automatización, te lo puedo asegurar que los servicios muy sacrificados, la automatización de la inteligencia, obviamente, inteligencia artificial va a poder sustituir lo que mal estás haciendo. Y a veces tus enemigos, fíjense qué interesante es lo que les quiero comentar. Aquí lo interesante es que a veces tu competidor no es el que quiere tu cliente, ¿no? El que agrega valor no es tus competidores cercanos, sino son las nuevas maneras de pensar. Esa persona que está atrás de un ordenador, con esa nueva economía de las ideas, con esa nueva manera de pensar, buscando oportunidades, está viendo lo que tú no puedes hacer, porque a través de su conocimiento y sus habilidades está generando una propuesta de valor que permita precisamente dar respuesta y de alguna manera solucionar una situación en la que tú no puedes. Entonces una manera importante es generar una buena alianza con los proveedores que me pueda generar un vínculo satisfactorio en mi economía con ellos, pero lo más importante es no sacrificar definitivamente el servicio, porque pues bueno, si tú me preguntaras, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar ya con empresas que anteriormente tenían otros consultores o otros que también, yo creo que todo consultor aporta desde donde está parado y creo que todo es muy bueno, igual tú aportas de donde estás parado. Pero lo importante es que ellos dejaron de aportar y hemos visto nosotros oportunidades, hemos dado valores agregados. Los valores agregados nos han permitido a nosotros generar precisamente esa parte de ser un factor diferenciador y un factor multiplicador. Si tú eres un factor diferenciador bajo tu valor agregado y un factor multiplicador, es decir, que se va replicando constantemente lo que tú haces y cómo lo haces, ese resultado, pues vamos a tener esa oportunidad precisamente que las personas de alguna manera están buscando, pero que hay que nosotros hacerles ver cómo nosotros solucionamos ese problema. Entonces aquí es importante repensar, ¿verdad? Porque bueno, pues algunas veces proveedor que te quita tiempo no es un buen proveedor. Bueno, interesante también en estos vínculos, hoy la tecnología, la tecnología, como bien sabemos, ha cambiado la manera de pensar, ha cambiado las culturas, ha cambiado la manera de dirigirnos en su psicología social, cambia mucho la tecnología, la manera de cómo nos relacionamos. Y basta decir que una reunión un fin de semana, bueno, pues tú puedes tener tu teléfono y estar chateando con personas a miles de kilómetros y de alguna manera y coloquialmente decir que te acerca a los que están lejos y te aleja de los que están cerca, ¿no? Y con eso quiero decirte que el vínculo de las relaciones sociales en función de la tecnología cambia completamente sus valores, sus creencias, sus paradigmas. Bueno, ¿esto qué quiero decirte? Lo que quiero decirte con esto es que debes de invertir en publicidad. Debes de invertir en publicidad, te tienen que ver, porque mucha de la publicidad no es venta, sino es marca. El branding, marca, hazte presente, es que es probablemente que una persona te compra hasta la séptima, octava, novena vez que vio tu video, que vio tu marca, que vio el valor agregado, que vio tu anuncio. Entonces, importante es entender uno de los cursos que damos. Decidimos que muchos de los errores que cometen los vendedores es que no dan un seguimiento. Y al no dar un seguimiento, dan un seguimiento a la primera, dan un seguimiento a la segunda, hablo de visitas, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pero a veces ya no lo hacen desde la segunda y se pierde esa continuidad, esa perseverancia. Entender la diferencia en las ventas de constancia y perseverancia y entenderla su diferencia es que hay clientes que no compran a la primera y dependemos, es multifactorial y a veces no tienen tu llamada porque no están en junta o porque tu email y entra con muchos emails, el WhatsApp que le mandas entra con muchos otros mensajes y no eres la prioridad ni eres el momento. Y nosotros damos por hecho, porque es importante entender en ventas que nosotros no somos prioridad y eso hay que entenderlo para no tomarnos las cosas personales. Mucho vendedor se toma las cosas personales y al no recibir respuesta la segunda o la tercera vez se da por vencido. Entonces uno de los errores comunes es, sí, por un lado, si no tenemos perseverancia, perdemos el contacto y por otro lado, si no te ven, si no te escuchan, pues tampoco cuentas ni tampoco existes. Entonces es importante tener un coste importante de
Inversión en una muy buena publicidad, algo que te genere valor, un contenido de valor, y a veces un buen teléfono es un generador de valor, es un generador de contenido y es suficiente. Importante actualizarnos. Tienes un buen teléfono, una buena actualización académica, una buena estrategia, un buen trabajo de desarrollo personal, un buen trabajo de autoestima, un buen trabajo de liderazgo y vamos a buscar esos resultados, ¿verdad? Porque todo este conjunto nos da por consiguiente esto. Entonces ya encontrarás tú empresas que se encarguen de hacer publicidad en internet y con efectividad. Están los community manager y un sinfín de herramientas. Lo importante es que te tienes que hacer visible. Importante también es entender que hoy la nueva pandemia ha llegado a cuestionar fuertemente si que lo que hacemos lo hacemos bien. Hoy la pandemia ha llegado fuertemente a cuestionar si lo que hacemos todavía sirve. Entonces esto hay que buscar nuevos modelos de negocio. Fíjense que aquí es una cultura, ¿verdad? Porque a veces la cultura del apego es que nacimos con eso, nos morimos en la raya con eso y generamos, la siguiente generación se queda con eso. Entonces recordemos que en algún momento voy a platicar precisamente de cómo tenemos que buscar las nuevas oportunidades basadas a nuevos modelos de negocio, a nuevos modelos de hacer las cosas. Hoy la cultura empresarial a nivel mundial, los nuevos gurús, los nuevos mentores de los negocios empiezan con un producto, un servicio completamente distinto con el que tienen éxito. Pero para llegar a ese nivel de probar, de mediar, tiene que haber muchas características: el entorno, el ambiente, la inversión, tiene que haber mucho también el conocimiento. Pero también algo muy importante también tiene que ver la visión. La visión. Una persona que tiene visión siempre ve oportunidades y se olvida de los problemas. No es que no los resuelva, sino que se da cuenta que donde hay un problema es que siempre va a haber una solución. Y eso quédatelo, pero siempre. Cuando tengas un problema, siempre ten mirada de que ante cada problema siempre hay una solución. Y lo importante es que una solución que se arregla o que lo solucionas rápido es mucho mejor, porque lo más caro de un problema no es el problema en sí, sino el tiempo. El tiempo que te desgastas en poderlo solucionar, que también en algún momento lo vamos a platicar. Entonces, buscar nuevos modelos de negocio también implica tus habilidades, tu conocimiento, tu actualización, tiene que haber tu ambiente, tiene que haber muchas, tu cultura, la cultura en la que tú de alguna manera vienes y que de alguna manera te desprendes o de alguna manera te compartes. Pero bueno, importante siempre buscar nuevos modelos de negocio. Y esto es importante porque obviamente nadie te garantiza que vas a estar igual que hoy. Nadie te va a garantizar en una semana, ni siquiera en las mejores economías del mundo te pueden garantizar que mañana vamos a estar económicamente estables. Somos variables en función de los contextos sociopolíticos, políticos, económicos, tanto del país como a nivel mundial. Entonces recuerda que cuando Estados Unidos le da estornuda, a nosotros nos da gripa, ¿no? Entonces es importante buscar. Cuando hablamos precisamente de nuevos modelos de negocio, no solamente es en productos, también es en servicios. Y también su nueva manera de venderlos. Entonces, interesante entender cómo la nueva economía del comercio electrónico ha generado, evidentemente, para mucha gente oportunidades de trabajo. Hoy nuestros cursos, nuestros talleres, antes de la pandemia eran 100% presenciales. Fuimos nosotros que migramos a una tecnología, porque hoy en día en la comodidad de tu casa puedes ver las 5 claves de cómo aumentar tus ventas, 3 técnicas de ventas, o sea, tú tienes alternativas donde la gente en la comodidad de su casa puede ver. Que cambia la razón, cambia el contexto, que cambia la comprensión, completamente de acuerdo, pero tienes algo muy importante, el valor agregado. Y el valor agregado, creo que uno de los valores agregados que tú puedes tener es que en los nuevos modelos de negocios, lo más importante hoy en día es que tener presencia en internet y vender por la red y tener alternativas como nuevos modelos de negocio te hace ser competitivo. Y esto, bueno, pues 24 horas, los 7 días de la semana, que alguien te vea, pues ya generas marca y esto ya es una nueva oportunidad. Lo importante también cuidarnos. Siempre hemos hablado de que el vendedor debe cuidar varias fases de su vida, tiene que ver mucho con su carácter. Hoy cuidarnos en la salud mental, en la salud física. La salud mental, la salud física, la gestión emocional es parte preponderante para la materialización de los resultados. Esto es fundamental. Hoy bien sabemos de algunas clavecitas para rendir mejor. Hoy sabemos mucho sobre técnicas de respiración, de gestión emocional. Hoy sabemos mucho sobre el impacto que implica el estrés, la depresión. Hoy sabemos mucho el problema que implica no dormir bien. Bueno, lo importante es que la imagen de tu negocio es tu imagen. Eso fue fundamental. Nada tan importante como tener la presencia de llegar a un lugar, tener la habilidad de responder, la capacidad de resolver, pero súper importante la actitud. La actitud de siempre mirar oportunidades. Y cuando hablo de oportunidades es que innovar, cambiar es parte fundamental de la imagen del negocio. Entonces entender que lo que es adentro,
tú como vendedor, en tus creencias, tus paradigmas, tu forma de ser, tu forma de mirar el mundo, es afuera. Tu negocio, tus resultados, tu ley máxima mental, tu crecimiento, creo que esto se entiende perfectamente bien. Entonces hoy en día tu negocio tiene que tener una muy buena imagen, tú tienes que tener una muy buena imagen, tú tienes que tener evidentemente una buena ecología emocional, porque eso te permite mucho distinguir entre lo bueno, entre lo importante y lo prioritario, pero lo más importante es que la imagen también vende. El que sabe vende, pero más importante, el que convence le va mejor. Entonces, esto también ha llegado a revolucionar mucho la manera en cómo tenemos que ver las cosas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental utilizar estas estrategias hoy en día para poder entender las crisis que estamos pasando. Hoy todo el mundo habla de crisis y estoy de acuerdo que la crisis ha vuelto una manera importante de hablar, pero lo más importante de las crisis no hay que ser como el gusano de la manzana, ¿no? El gusano de la manzana lo platico mucho en las conferencias. El gusano de la manzana es que el gusano de la manzana, el mundo del gusano era la manzana. Pero cuando entró una crisis, salió obviamente de la manzana y se dio cuenta que había cientos de manzanas en el árbol donde habitaba esa manzana. Y es lo mismo exactamente para nosotros. Nos tenemos que renovar, evidentemente nos tenemos que transformar, tenemos que tener la humildad de reconocer, obviamente, que la crisis reveló realmente lo que nosotros somos. Las empresas más medianamente preparadas o con esa capacidad, esa cultura organizacional de cambio, aprovecharon la oportunidad y hicieron una transformación importante. Y lo interesante es entender que cuando salimos de la manzana y nos vemos una serie de oportunidades, nuestro contexto, nuestra manera de mirar el mundo, la manera de hacer negocios cambia completamente. Hoy en día hacer negocios, generar alianzas, colaborar con otros, agregar valor y dejar las cosas mejor de como estaban, está capitalizando, monetizando mejor los negocios. Recordar y recordarlo muy bien, que esto es parte fundamental de las necesidades que hoy en día los mercados globales están existiendo. Y no olvidando, ¿verdad?, que la economía se cerró de una manera desigual cuando tenemos más de 57 millones de personas en la economía informal, donde si no sales a vender, pues no generas, no comes, ¿verdad? Literalmente no comes ese día cuando no tenemos prestaciones o cuando no tenemos esas oportunidades, esos lineamientos, esa manera estructurada de tener algo seguro. Bueno, pues la economía formal lo que tiene que hacer es mirar, actualizarse, porque pues hoy en día ante semáforo rojo, amarillo, azul, morado, el semáforo que tú quieres, nadie hace esto, es un desaguisado, es una chunga. Cada quien, el gobierno puede decirte que estamos en rojo y en otros lados te dicen que estamos en verde. Entonces lo que trato de decir es que hoy en día el estarnos actualizando nos permite estar compitiendo. Y lo importante es que esta economía desigual, bueno, pues genera, para los que trabajan precisamente sobre objetivos o resultados, les genera precisamente el interés de seguir contribuyendo a cómo seguir generando valor para seguir contribuyendo a esa economía. Lo interesante de nosotros es que 57 millones de personas en la economía formal y un porcentaje importante de pobres en México, un porcentaje importante de personas vulnerables, pues no nos deja otra responsabilidad que pasar de la víctima a la responsabilidad. Entonces usted y yo estamos en la fase de responsabilidad. Y la fase de responsabilidad como vendedores está en hacernos responsables y buscar los resultados en función de nuestras necesidades y de nuestras acciones. Cambiar el diálogo de víctima no se puede, está difícil, por nuevos modelos de negocio, por capitalizar nuestro conocimiento, por tener nuevo conocimiento, por transformar obviamente nuestra manera de hacer las cosas, el buscar alianzas. Y ante las crisis, el mejor recurso de un buen vendedor es la negociación. Buscar la negociación que obviamente busque el diálogo mediador, que busca responsables y no culpables. Y creo que cuando nosotros nos posicionamos ahí, tenemos una gran oportunidad. Y esas son claves de cómo salir, obviamente, son pautas, son pinceladas, ¿verdad? Porque todavía hay mucho contexto aquí, pero es una pauta importante de entender que si usted está en el diálogo de la víctima, pues es muy complicado, ¿verdad?, que entendamos qué es lo que usted necesita. Es parte del proyecto que nosotros traemos a través de este vínculo de comunicación. Este vínculo de comunicación tiene el interés de agregarle valor a usted y sobre todo ser un portavoz de lo que está sucediendo en las áreas comerciales de las empresas. Las empresas están volteando a ver a los vendedores que inspiren y motiven. Anteriormente los vendedores se les daba un recurso y se les administraba en los 90s. Hoy en día el propio vendedor es un medio que inspira y motiva
a su gran maestro. ¿Y quién es su gran maestro? Su último error. Así que ya lo saben, su último error. ¿Quién es su gran maestro? Su último error. De usted depende, evidentemente, darse la oportunidad que ese error es una catapulta, llamada oportunidad, derivado de algo que obviamente nosotros estamos padeciendo y estamos viviendo, que es una crisis complicada de relaciones, de valores, de conciencia, pero sobre todo es una crisis económica, donde se pierden empleos y algo muy grave, se pierde el poder adquisitivo, que a la larga merma considerablemente la calidad de vida. Pues muchas gracias, les mando un cordial saludo, esperando que esta aportación sume a su proyecto de formación en su profesión, en su labor como vendedor, como neurovendedor. Estaremos trayendo en la siguiente emisión más información que le permita contribuir sin duda al crecimiento en este ámbito tan importante. Entonces ya lo sabe, herramientas, acompañamiento, capacitación, asesoría, mentoría en la parte comercial. No lo dude, mándanos un mensaje y con gusto estaremos acompañándolo en una conferencia, en un taller, porque no hemos hablado de las cientos de herramientas que tenemos precisamente para darnos la oportunidad de poder ser competitivos, no rivales, porque a veces confundimos la rivalidad con la competitividad. Entonces, pues vamos a darnos la oportunidad de poder tener un vínculo de comunicación. Mándenos un mensaje, estaremos con gusto y el interés de poderlo acompañar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente del lugar o momento en que lo esté, obviamente viendo este medio de formación, este medio de comunicación. Muchas gracias, mi nombre es César Alanís. Nos vemos en la próxima emisión, que daremos a conocer con mayor detalle más claves, más herramientas para tu crecimiento en el desarrollo profesional en el ámbito de las ventas. Muchas gracias. Buenas, increíbles y poderosas y victoriosas días tengas tú en tu negocio de ventas. Muchas gracias.